Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema explosivo. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos tiene a todos suspirando, y vamos a desentrañar el secreto detrás de una decisión que honestamente nos dejó a todos boquiabiertos. ¿De qué estamos hablando? Pues de esa decisión impactante que tomó Can Yaman, una decisión que generó ríos de tinta y de comentarios en redes sociales. Una decisión que para algunos podría ser interpretada como un arrepentimiento. Pero, ¿es realmente así? ¿Se arrepiente Can Yaman de algo? Y si es así, ¿qué es ese secreto que hay detrás de todo esto? Hoy vamos a analizarlo a fondo explorando los detalles, las pistas y sobre todo, intentando entender la mente de este hombre que con su talento y carisma, ha conquistado corazones en todo el mundo. Prepárense para un viaje lleno de información, especulaciones, y por supuesto, mi humilde opinión sobre el tema. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para descubrirlo todo. Y antes de empezar, no puedo dejar de recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre las últimas novedades del mundo del entretenimiento, análisis de series y películas, y por supuesto, mucho más sobre nuestros queridos famosos. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos a desentrañar el misterio. Para entender el posible arrepentimiento de Can Yaman y el supuesto secreto detrás de su decisión, primero debemos repasar los hechos. La trayectoria de Can Yaman, desde que emergió en el panorama televisivo turco, ha sido un torbellino de éxitos y momentos que han mantenido a sus fans y a la prensa siempre atentos. A lo largo de su carrera ha tomado una serie de decisiones que a veces han sido un tanto controvertidas, pero siempre con el sello de un hombre que parece dispuesto a trazar su propio camino. Su ascenso meteórico comenzó en Turquía, donde rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados y queridos. Sus papeles en series como Erkencikus lo catapultaron a la fama internacional, ganando legiones de fans en todo el mundo. El carisma de Can, su físico imponente y su talento interpretativo fueron una combinación explosiva que lo convirtió en un fenómeno. Pero el éxito, como sabemos, también conlleva desafíos. Desde el tipo de proyectos que elige hasta sus relaciones personales y la forma en que interactúa con los medios, todo ha sido objeto de debate. La atención mediática, a menudo intensa y a veces invasiva, ha sido una constante en su vida. Cada paso que da, cada declaración que hace es analizada al detalle, lo que inevitablemente añade presión y complejidad a su día a día. La gestión de su imagen pública, la elección de sus roles, la forma en que se relaciona con sus compañeros de trabajo y con el público, son elementos que conforman la narrativa que se construye alrededor de su figura. Uno de los puntos álgidos en su trayectoria fue, sin duda, su decisión de trasladarse a Italia y comenzar a trabajar en proyectos italianos. Esta decisión, aunque audaz y comprensible, generó diferentes reacciones. Por un lado, sus fans turcos, que lo amaban y admiraban, sintieron cierta tristeza al verlo alejarse de las producciones turcas. Sentían que se perdía la oportunidad de verlo en nuevos proyectos en su tierra natal, donde ya se había ganado un lugar privilegiado. Se preguntaban si este cambio significaría una distancia mayor entre él y su público turco, y cómo afectaría su conexión. Por otro lado, la oportunidad de conquistar un nuevo mercado y de trabajar en un entorno diferente era, sin duda, muy atractiva. Italia, con su rica tradición cinematográfica y televisiva, ofrecía nuevas posibilidades, nuevos retos y la posibilidad de ampliar su horizonte profesional. Para Can, esta decisión representaba un paso adelante en su carrera, una oportunidad para crecer como actor y para demostrar su valía en un entorno diferente. Era una apuesta arriesgada, pero en línea con su ambición y su deseo de explorar nuevos territorios. El proyecto que consolidó su presencia en Italia fue la serie Sandokan. Un proyecto ambicioso con una gran inversión y un elenco internacional. La elección de interpretar al icónico Tigre de Malasia fue un paso audaz, ya que el personaje es muy querido y conocido en Italia. La serie prometía acción, aventura, romance y un despliegue visual impresionante. Las expectativas eran altas, tanto por parte del público como por parte de la industria. Y aquí es donde empiezan a surgir las preguntas. ¿Cómo le ha ido a Can Yaman en este proyecto?
¿Ha cumplido las expectativas? ¿Ha logrado el éxito esperado? La producción de Sandokan se ha extendido por un periodo de tiempo considerable. Si bien la serie ya ha sido grabada y está en proceso de postproducción, el camino no ha sido completamente libre de obstáculos. Algunos rumores y filtraciones desde el set sugieren que hubo ajustes en los plazos y desafíos en la logística. El impacto de la pandemia de COVID-19 también pudo haber influido en los cronogramas. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones sobre un posible arrepentimiento. Algunos medios y algunos fans han interpretado ciertas declaraciones y acciones de Can Yaman como una señal de que no todo está yendo como esperaba. Se habla de cambios en el calendario de rodaje, de retrasos en la producción, de diferencias creativas. Todo esto ha alimentado la idea de que quizás la aventura italiana de Can Yaman no está resultando como él esperaba. La narrativa en redes sociales y en algunos medios ha pintado un cuadro en el que Can podría estar enfrentando dificultades y cuestionando su decisión de abandonar Turquía. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente así? ¿O simplemente se trata de rumores y malinterpretaciones? La industria del entretenimiento está llena de historias y rumores, y a menudo es difícil distinguir la verdad de la ficción. La exageración, la especulación y las agendas ocultas pueden distorsionar la realidad y crear percepciones erróneas. Para intentar responder a estas preguntas debemos analizar las declaraciones de Can Yaman. ¿Qué ha dicho él mismo sobre esta etapa de su carrera? ¿Qué pistas nos ha dado sobre sus sentimientos y su estado de ánimo? En este análisis, es crucial separar lo que es puramente especulativo de lo que son hechos o declaraciones verificables. La observación atenta de sus entrevistas, publicaciones en redes sociales y apariciones públicas puede arrojar algo de luz. En sus entrevistas, Can Yaman ha hablado con entusiasmo sobre el proyecto de Sandokan. Ha expresado su ilusión por interpretar a este icónico personaje y su compromiso con el trabajo. Ha destacado la importancia de la producción, la calidad de la misma y la ambición de ofrecer un producto de alta calidad. Sin embargo, también ha hablado sobre las dificultades de trabajar en un entorno diferente, sobre las barreras culturales y sobre la presión de estar a la altura de las expectativas. Es natural que un cambio de país y de idioma, así como el trabajo en un nuevo entorno profesional, implique desafíos. Adaptarse a nuevas costumbres, a diferentes formas de trabajo y a un ritmo de vida distinto puede ser agotador. La presión de ser el protagonista de una serie ambiciosa, y la responsabilidad de llevar a buen puerto un proyecto de gran envergadura, también puede ser abrumadora. Además, es importante tener en cuenta la personalidad de Can Yaman. Es un hombre ambicioso, perfeccionista y con una gran determinación. Es alguien que no se rinde fácilmente y que siempre busca nuevos desafíos. Es conocido por su disciplina y su dedicación al trabajo, y por su capacidad para afrontar desafíos. Por lo tanto, es difícil creer que se arrepienta de algo, a pesar de que haya tenido dificultades o contratiempos. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de su decisión? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Mi teoría es que el secreto no es un gran misterio, sino algo mucho más simple y humano. Can Yaman está aprendiendo y adaptándose. Está enfrentándose a nuevos desafíos, a nuevas realidades y a nuevas experiencias. Y como cualquier persona, está teniendo que lidiar con los altibajos que conlleva cualquier proyecto ambicioso. No creo que se arrepienta de nada. Creo que está aprendiendo, creciendo y evolucionando como actor y como persona. Está explorando nuevas oportunidades y persiguiendo sus sueños. Está en un proceso de adaptación y crecimiento, y eso es lo que lo hace interesante y admirable. Está demostrando su valentía al asumir nuevos desafíos y a su ambición de seguir creciendo. Y eso, señores, es admirable. La otra parte del secreto podría ser la presión mediática. Can Yaman es un personaje muy mediático y cualquier cosa que haga o diga es analizada y comentada al detalle. Esto sin duda genera mucha presión y exige que esté a la altura de las expectativas, no solo en su trabajo sino también en su vida personal. La exposición constante a los medios, la necesidad de mantener una imagen pública y el escrutinio constante pueden ser abrumadores. Pero al final, ¿qué es lo que realmente importa? Lo que importa es que Can Yaman siga haciendo lo que ama, que siga trabajando duro y que siga compartiendo su talento con el mundo. Y por supuesto que nosotros como fans, lo sigamos apoyando y disfrutando de su trabajo.
La verdadera medida del éxito no es solo el logro de metas profesionales, sino la capacidad de mantener la pasión y la perseverancia en la búsqueda de los sueños. Ahora, quiero hablar un poco más sobre la importancia de la narrativa en redes sociales y cómo se construye la imagen de una celebridad. AD. En el caso de Can Yaman, como en el de muchos otros famosos, la información que se consume en línea, las noticias que se publican, los rumores que circulan y los comentarios que se hacen contribuyen a crear una imagen, una narrativa, de la persona. La era digital ha transformado la forma en que los famosos se relacionan con sus fans y con el público en general. Las redes sociales, los blogs y los medios en línea han creado un ecosistema informativo en el que las noticias y los rumores se propagan a gran velocidad. La información, a menudo sin ser contrastada, se comparte y se comenta, lo que afecta la percepción pública de las celebridades. Esta narrativa puede ser positiva, negativa o mixta, dependiendo de muchos factores. En el caso de Can Yaman, la narrativa a veces ha sido un poco controvertida. Las especulaciones sobre su vida privada, las críticas a sus decisiones profesionales y los rumores sobre su relación con otros famosos han generado debates y han influido en la percepción que el público tiene de él. La información que se comparte en línea, ya sea a través de fuentes oficiales o no, puede influir en la percepción que el público tiene sobre un famoso. Las noticias, los rumores, los comentarios y las opiniones pueden moldear la imagen que se construye alrededor de la persona. Por eso es tan importante ser críticos y reflexivos ante la información que consumimos. No debemos creer todo lo que leemos, y es fundamental contrastar las fuentes y analizar la información desde diferentes perspectivas. Es esencial ser conscientes de que la información en línea puede estar sesgada, manipulada o incluso ser falsa. La verificación de los hechos, la búsqueda de fuentes confiables y la evaluación crítica de la información son esenciales para formar una opinión informada. Además, es importante recordar que los famosos son personas, con sus propias emociones, miedos y sueños. Detrás de la imagen que proyectan en las redes sociales y en los medios, hay una persona real, con sus propias experiencias y su propia historia. Los famosos son seres humanos que experimentan las mismas alegrías, tristezas, miedos y dudas que cualquier otra persona. Y en el caso de Can Yaman, creo que es importante valorar su esfuerzo, su dedicación y su valentía. Es un hombre que ha arriesgado, que ha salido de su zona de confort y que ha buscado nuevos desafíos. Y eso, independientemente de los resultados, merece nuestro respeto y admiración. Su disposición a aceptar nuevos retos y su compromiso con su profesión son dignos de reconocimiento. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre el tema. Hemos analizado la posible idea de arrepentimiento de Can Yaman y el supuesto secreto detrás de su decisión. Hemos explorado sus declaraciones, su personalidad y la presión mediática a la que está sometido. Y hemos llegado a la conclusión de que probablemente el secreto no es un gran misterio, sino simplemente la evolución y el aprendizaje de un hombre que está persiguiendo sus sueños. Su trayectoria profesional y sus elecciones personales reflejan una búsqueda constante de crecimiento y desarrollo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Can Yaman? ¿Creen que se arrepiente de algo? ¿Qué esperan de su futuro? Déjenme sus comentarios y compartamos nuestras ideas. Y por favor, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.